porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. El reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26 y siguiente. Hoy la Palabra de Dios nos va a mostrar dos ejemplos. Uno, Jesús dice, miren la semilla. La semilla en la tierra crece. La semilla en la tierra, sin que el hombre sepa, está escondida, pero va creciendo. Eso significa que la palabra de Dios sembrada, nosotros no sabremos cómo Dios la hará fecundar. Y en segundo lugar, vamos a ver a la semilla ya creciendo. Produce un árbol, aunque sea pequeña, vienen los pájaros a acercarse a sus ramas. Eso significa que cuando ustedes y yo tenemos la semilla sembrada, vamos a dar frutos de buena conciencia, de buen ejemplo. San Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo tomaré un renuevo nuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 91 vamos a decir todos: qué bueno es darte gracias, Señor. Todos. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Todos. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmeras, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Todos, qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios mi protector ni maldad ni injusticia se conocen. Todos, qué bueno es darte gracias, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que
mientras vivamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, él estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos asista. Vamos a pedirle a Él que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos haga como aquella semilla, que podamos producir ramas, frutos, que podamos ser personas que demos sombras a otros, sombras buenas, que podamos iluminar el corazón de muchas personas. Nosotros estamos y durante nuestra vida en muchas ocasiones recibimos la palabra de Dios servida en bandeja de plata. Que ustedes y yo, así como la recibimos, podamos compartirla, podamos llevarla, podamos anunciarla con nuestros labios. Pidámosle al Espíritu Santo que seamos la semilla que reviente la tierra, que seamos esa semilla que no se quede sembrada y muera y no dé fruto, no produzca, no salga, que seamos la semilla que pueda dar fruto. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente
de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Mis hermanos, hoy es 13 del mes de junio. En este día quiero enviar un saludo a mi papá, que está cumpliendo años. Un saludo para mi papá Gerardo Marco Antonio Galvi. Le pido a todos que elevemos a Dios una oración por mi papá, que está hoy de cumpleaños. Desde aquí le envío un abrazo en la distancia desde Santa Rosa de Barinas. Que Dios Todopoderoso le bendiga y le acompañe hoy, mañana y siempre. Saludamos por aquí a Juana Corrales y su familia, que están en sintonía del Evangelio. Y por aquí saludamos por allá en Portugal. Recibía una grata llamada de una persona de Portugal y me decía que en este día sus hijos Eridilson y Kevin Matango Perugache van a recibir su confirmación. Pedimos a Dios muchas bendiciones para Eridilson y para Kevin allá en Portugal, que hoy van a recibir su confirmación. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. La palabra de Dios está dando frutos, la palabra de Dios está sembrando y está llegando a muchos lugares. Estaba hablando con estos hermanos de Portugal, quienes están escuchando la palabra de Dios. Miren, hoy el Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 4 versículo 26. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando la palabra de Dios y muchas personas quieren que les salude. Desde aquí les envío un saludo a aquellas personas que quieren el saludo, un abrazo en la distancia. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Este evangelio que hoy escuchamos, nosotros podemos reflexionarlo y podemos vivirlo y podemos darnos cuenta que es una realidad. En primer lugar, el Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículo 26 nos va a mostrar la semilla. Vamos a prestarle atención a la semilla. La semilla que es sembrada en la tierra. La semilla que es metida. ¿Cómo crece la semilla en la tierra? Y en segundo lugar, el Evangelio nos va a mostrar con otro ejemplo qué es lo que la semilla produce. En una primera parte de este evangelio, Jesús se enfoca en la semilla que es sembrada, cómo le nacen las raíces, cómo surge en la tierra. Y en segundo lugar, nos va a mostrar Jesús en el evangelio cómo la semilla que es sembrada en la tierra va a producir un fruto, va a producir algo, que son ramas, que es donde vienen las aves a colocar sus nidos, que son ramas donde las aves se pueden acercar. Miren la primera parte del Evangelio, San Marcos capítulo 4, versículo 26. Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo su fruto. Primero los tallos, luego la espiga y después los granos en las espigas. Cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús detalló cómo nacía la semilla, cómo germinaba la semilla. Dice Jesús: el reino de los cielos se parece a lo que hace un hombre al sembrar la semilla, sin que él sepa cómo. Pasa la noche, pasa el día, y esa semilla germina. Primero la raíz, luego el tallo. Me encanta cómo Jesús describe esto. ¿Y por qué Jesús lo describe así? Porque esa semilla que luego va a producir el trigo, es necesario que sea sembrada. Es necesario que alguien la siembre.
Porque si nadie siembra la semilla, entonces no va a germinar. No va a germinar. Mire, hablaba con este hermanito de Portugal y me decía, padre, yo estaba en las sectas protestantes. Y gracias a la predicación del padre Luis Toro, y gracias a la predicación del Evangelio del día, todos los días, ahora volví a la iglesia católica. Yo estaba hablando con él hace un momento, antes de grabar el Evangelio, y me alegraba mucho escucharlo. Porque cuando estaba meditando el Evangelio preciso, él me llamó y me dice, antes estaba confundido, pero ahora sé que estoy en la iglesia, ahora volví a la iglesia y quiero que salude a mis hijos, porque mis hijos harán su confirmación mañana. Esta persona está sembrando la semilla en los hijos. Todo padre, toda madre necesita que la semilla sea sembrada y sin que él sepa cómo, Dios se va a encargar de que esa semilla dé fruto. El problema de hoy día es que los padres quieren sembrar semilla en sus hijos, sí, pero no semilla de la palabra de Dios. Los padres quieren que hoy los hijos sepan del mundo. Los padres creen que sus hijos sepan, o por ejemplo, que aprendan a leer. Y para que un niño aprenda a leer, ¿qué hace el papá? Pues va y lo coloca en la escuela. Y si quiere que aprenda a leer rápido, entonces el papá se pone con el hijo y le dice, a ver, la M con la A, ma. La M con la A, ma. ¿Qué dice? Mamá. Se pone a enseñarle a su hijo la lectura. El padre quiere que su hijo sea un profesional. ¿Qué hace? Siembra la semilla. Lo manda a la universidad. Y en la universidad le van a capacitar para que sea un profesional. El papá quiere que el hijo aprenda música. ¿Dónde lo lleva? A una academia de música. ¿Qué están sembrando? La semilla de la música. El papá quiere que el niño sea un deportista. ¿A dónde lo lleva? A la escuela del deporte. Pero ahora le pregunto, ¿quiénes son las personas que van a sembrar la semilla de la fe en los niños para que si él sepa cómo, esa semilla de fruto? Pues los mismos padres. Miren, el niño va a aprender música y el papá no sabe cómo el niño aprende. El maestro le enseña, le hace repetir, le dice haga este ejercicio, repita esto. El papá está trabajando, la mamá está trabajando, el niño está practicando con la persona que le enseña la música o con el maestro o con la maestra y ahí va aprendiendo, sin que él sepa cómo. ¿Está sembrando la semilla el papá? Sí. ¿Lo está mandando a la escuela? Sí. ¿Lo está mandando al deporte? Sí. ¿Está sembrando la semilla? Sí. Sin que él sepa cómo, el mismo niño va produciendo, la tierra va produciendo los nutrientes. Y entonces esa semilla va creciendo. Sale en la raíz, salen los tallos. Después del tallo sale el trigo y después el trigo es arrancada. Jesús quiere que ustedes y yo nos demos cuenta que en la vida debemos ser sembradores. Que en la vida debemos sembrar la semilla. Pero resulta que hay muchos padres que han dejado de sembrar la semilla de la palabra de Dios en los hijos. Que hay muchas familias que ya no tienen la semilla. Los jóvenes no quieren que se les siembre la semilla. Los jóvenes quieren que se les siembre la semilla de aprender a esto, aprender aquello, pero no de la palabra de Dios. Entonces vemos los jóvenes que tienen siembras. Sí, el amigo llega y siembra la droga. El amigo llega y siembra el robo. El amigo llega y siembra la prostitución. El otro amigo llega y siembra la pornografía. El otro amigo llega y siembra. Pero el papá y la mamá no le están sembrando nada a los jóvenes. Y entonces vemos cómo los jóvenes hacen lo que quieran. Cuando me llamaba este hermano de Portugal y decía, mis hijos están en la catequesis de la confirmación y quiero que en este día ore por ellos, porque ellos van a hacer su confirmación, me alegraba mucho. Yo decía, este es un padre que está sembrando la semilla en sus hijos. Y así muchos padres lo están haciendo. ¿Usted quiere sembrar la semilla? Siéntese con sus hijos y dígale, venga para acá, vamos a escuchar el Evangelio del día. Todos los días, llueve, truena, relampaguee, aquí nos sentamos a tal hora, 7 de la noche, 6 de la mañana, a escuchar la palabra de Dios. Vamos a sembrar la semilla. La semilla debe ser sembrada. Si el hombre, si la mujer, el papá, la mamá no la siembra, no va a crecer. Si el cristiano no siembra la semilla, no va a crecer. Si los sacerdotes no sembramos la semilla, no va a crecer. Hay sacerdotes que están sembrando otras semillas y esas semillas van a crecer. Pero estamos los sacerdotes que estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios y esa semilla va creciendo. Y para la muestra un botón. Mucha gente me llama para decirme, padre, le agradezco por la predicación.
Le agradezco porque está sembrando la palabra. Le agradezco porque mi vida cambió. Eso significa que se está sembrando la semilla. Ahora, la otra parte del evangelio. Jesús dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Oigan, una comparación. ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. La primera parte Jesús miraba cómo crecía la semilla debajo de la tierra. Ahora vamos a ver cómo la semilla crece encima de la tierra. Dice Jesús, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, de todas la más chiquita. Pero esa semilla, una vez que es sembrada, se convierte en un árbol tan grande que hasta las aves vienen a colocar nido en su sombra. Entonces Jesús nos quiere enseñar que cómo podemos nosotros los cristianos saber qué tipo de semilla fue sembrada en nosotros, viendo la vida actual que tenemos, viendo nuestra formación, viendo nuestra vida. Si en algún momento alguien sembró la semilla en ti o en mí, esa semilla da fruto. Hoy recordamos, les recuerdo y me alegra mucho el cumpleaños de mi papá, quien sembró la semilla desde muy pequeño. Desde muy pequeño en mí sembró la semilla mi papá. Mire, mi papá es un hombre que desde muy pequeño decía, a la misa, a la misa. Yo recuerdo que vivíamos en un pueblo y él se paraba los domingos que son los días para dormir hasta tarde, los domingos que son los días que la gente se toma para descansar, los domingos que son los días que la gente piensa que es para ir a fiestas o lo que sea, se paraba temprano a las 6 de la mañana más o menos y llegaba y se iba a la misa. Lo primero que hacía los domingos mi papá era, cuando yo estaba niño, era ir a la misa muy temprano. Yo me acuerdo y a mí eso nunca se me olvida. Nunca. Y decía, me voy. Y entonces si nosotros estábamos durmiendo, en la tarde decía mi mamá, vámonos a la misa. Y nos íbamos a la tarde a la misa. Luego fuimos a la ciudad. Y en la ciudad, los domingos, a las 5 de la tarde, vámonos a la misa. Prendía el carro, móntense que nos vamos a la misa. Y si era necesario empujarnos para que fuéramos, allá nos empujaba. Y a la misa llegábamos antes de que comenzara la misa. No llegábamos a media misa, no llegábamos cuando estaba terminando la misa, antes de comenzar la misa. Mi papá sembró la semilla en mí. Mi papá y mi mamá fueron los que me ayudaron a que la semilla fuera sembrada. Entonces los niños necesitan dar frutos. De nosotros somos semilla, pero vamos a ser semilla de lo que un día sembraron en nosotros. Ahora, ¿por qué hay tantos jóvenes en las drogas? ¿Quién sembró esa cizaña? El diablo. ¿Y dónde estaba el papá y la mamá de esos jóvenes para no dejar de sembrar la cizaña? ¿Por qué hay tantos jóvenes en el alcohol? Porque el diablo sembró la cizaña. ¿Y dónde estaba el papá y la mamá que no sembró la buena semilla? Cuando la mala semilla es sembrada, cuando la cizaña es sembrada, es porque el diablo actúa. Y cuando el diablo actúa es porque los sembradores se quedan dormidos. Se quedan dormidos. Cuando ustedes y yo nos quedamos dormidos y no sembramos la semilla, el diablo siembra la cizaña. Miren, yo como sacerdote, si hay otro sacerdote que está sembrando cizaña, por ejemplo, los padres que hoy día están diciendo, mes de junio es el mes del orgullo gay. Si yo me quedo callado y yo no digo nada, ¿quién está sembrando la cizaña? Yo tengo que decirle a la gente que este es el mes del Sagrado Corazón de Jesús y del Dulce Corazón de María. Si llega un padre y dice, a ver, hombre con hombre se pueden casar, y el mundo llega y dice, bueno, sí al aborto, y yo no siembro la semilla y dejo que la cizaña crezca, entonces tengo una responsabilidad. Yo tengo que decir a la gente en el libro de San Mateo, capítulo 19, versículo 5, dice que Dios
constituyó el matrimonio de hombre con mujer, no hombre con hombre. La cizaña se siembra en cualquier lado. Dentro de la iglesia se siembra cizaña. Fuera de la iglesia se siembra cizaña. Si yo veo que están promocionando el matrimonio por el civil y no se promociona el matrimonio por la iglesia y la gente le toma más importancia al matrimonio por el civil que por la iglesia, yo tengo que enseñarle lo que dice San Mateo 19:6, donde Dios santificó y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El matrimonio necesita la bendición. Si yo veo que la cizaña se siembra, si yo veo que nadie quiere sembrar la semilla, ¿cuál es mi misión? Sembrar la semilla. Si veo que los protestantes están confundiendo, si están engañando, están mintiendo, están sembrando cizaña, ¿cuál es mi función? Sembrar la semilla. Esa semilla que estoy sembrando, más adelante va a dar fruto. Y hoy día, la gente cuando llama me dice, padre, hace un año empecé a escuchar el evangelio. Hace 6 meses, hace 2 años, hace 3 años. Y mi vida ha cambiado. Y ahora escucho el evangelio todos los días. Porque esa semilla se está sembrando. Porque me gusta escuchar la palabra de Dios. Porque ahora sí entiendo la Biblia. Porque ahora sí la comprendo. Antes no la entendía. Ahora, eso significa que vienen a colocar sus ramas. ¿Cuántas personas se han suscrito al canal? ¿Cuántas personas vienen a hacer el nido? Significa se suscribieron al canal y ahora están escuchando el evangelio del día. Y todos los días escuchan la palabra de Dios. Porque están oyendo la explicación de la palabra de Dios. Cuando el papá, cuando la mamá explican la palabra de Dios a los hijos la entienden. Y esa semilla que se siembra un día va a crecer. Cuando usted en su trabajo siembra la palabra de Dios. Hace unos días me decía una señora, padre, estoy escuchando la misa calladita. Aquí con el padre Marcos Galvi la estoy escuchando porque a mí me prohibieron colocarle volumen. Me dijeron que no. No quieren a Dios en el trabajo. No quieren a Dios en las empresas. No quieren a Dios en los lugares donde se trabaja. Pero aquí estoy escuchando la palabra de Dios. Aquí lo estoy oyendo, padre, calladito con mis audífonos porque no me lo permiten a alto volumen. Lo hice y casi me botan. Estás sembrando la semilla. Y todos los lugares no son fáciles para sembrar la semilla. La palabra de Dios hoy nos deja 2 enseñanzas. La palabra de Dios hoy nos deja 2 actitudes. La primera, la semilla se siembra en la tierra. Y la tierra son los hijos. La tierra son los niños. La tierra son los pequeños. No puede el papá y la mamá de dejar a sus hijos que no vayan a misa. No puede papá y mamá decir yo ya no llevo a los niños a la misa porque hacen bulla, porque no quiero, porque no me parece. No puede papá y mamá decir bueno yo voy a hablar con el padre a ver si me hace la primera comunión o la confirmación rápido. Porque la semilla tiene que ser sembrada. Tiene que sembrarse. Si no se siembra, entonces no echa raíz. Si la semilla se tira así por tirar, no echa la raíz. La raíz se echa cuando se siembra. Y para sembrar no es cuestión de ya coloqué la semilla y la sembré. No. Eso necesita una preparación. La semilla debe crecer. Y esa semilla cuando la sembramos, crece. Cuando yo comencé a predicar y empecé a sembrar la semilla, eran pocas las personas que escuchaban la palabra. Ahora han aumentado las personas que escuchan la palabra. Y gracias a las listas, y gracias a las publicaciones, y gracias al compartir de ustedes, esta semilla va creciendo cada día. Esa semilla, segundo lugar, crece y se convierte en árbol y ese árbol da sombra y muchas aves se acercan. Eso significa que el día en que ustedes y yo empecemos a sembrar la semilla, daremos sombra para que aquellos que todavía no saben de la palabra se puedan acercar a escuchar, se puedan acercar a recibir algo, se puedan acercar a decir, mire, haga una oración por mí, yo veo que usted es una persona espiritual. Dígale a Dios, ore por mí, usted que va al Santísimo, usted que lee la Biblia, dígale a Dios que me ayude. ¿No le ha pasado? Eso significa dar sombra. Usted que está cerquita de Dios, dígale al Señor que me ayude a mí a conseguir esto o a conseguir aquello. Eso significa dar sombra. Cuando ustedes y yo sembramos la semilla y la vemos crecer, vendrán las aves. Aquellos que andan pensando en cosas, andan volando del timbo al tambo, se acercarán a recibir sombra, porque ustedes y yo seremos sembradores de la semilla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones
Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.